buen día, ¿cómo están ustedes? Un gusto de saludarles. Ustedes saben que el tema del cambio climático, el tema de la contaminación, está hoy día, todos los días en nuestra prensa, en nuestro quehacer diario. Siempre está pasando algo con ese tema. En la tercera versión, perdón, de la iniciativa Igualmente Sabias, destacaron a 12 científicas, entre ellas a la doctora Sandra Cortés, quien es epidemióloga, investigadora de ACDIS, perdón, y del Centro de Desarrollo Urbano Sustentable. Ella es además experta en estudios poblacionales de salud y contaminación. ¿Cómo estás tú? Muy buen día. Gracias por recibirnos. Buen día. Hola Miriam, muchas gracias por esta oportunidad de conversar. Oye, a ver, partamos primero. ¿Qué hace la doctora Sandra Cortés? Tú eres, tengo entendido que epidemióloga, trabajas en estos dos centros, también tengo entendido que eres de la Pontificia Universidad, haces clases, pero también eres investigadora. Y eso me interesa muchísimo. ¿Qué se investiga siendo experta en estudios poblacionales, salud y contaminación? Bueno, esa no es una pregunta sencilla de responder, principalmente porque nosotros intentamos abordar problemáticas que son muy complejas, que son muy contextuales, como es la contaminación en ciudades o en áreas en donde puedan haber contaminantes en el aire, en el suelo, en las aguas, que afectan a un número importante de personas, ¿no? Y por lo tanto, lo que nosotros hacemos, una de las cuestiones como más importantes como para poder abordar estas problemáticas es conformar equipos de investigación interdisciplinarios con investigadores, con colaboradores de diversas disciplinas. Y eso es una parte muy importante de mi trabajo porque de alguna manera gran parte de mi jornada de trabajo está orientada a conocer personas, a articular redes, a reunirnos y conversar sobre las problemáticas para lograr confluir en responder estas problemáticas con equipos interdisciplinarios. Entonces, bueno, viajo mucho por Chile, conociendo distintas problemáticas y distintos equipos de investigación. Tengo muchas reuniones en la semana para coordinar actividades, para articular líneas de trabajo que sean equitativas, que sean justas, y también intentamos pasar un tiempo importante analizando datos, intercambiando opiniones con expertos internacionales que nos orientan. Entonces mi semana es muy dinámica, mi año es muy dinámico, porque eso concurre junto con las otras cosas que tenemos que realizar como académicos, que es la docencia de pregrado, la docencia de posgrado, y por supuesto, y esto quiero destacarlo como parte de mi trabajo también, es invertir mucho tiempo en el autocuidado, en mi cuidado familiar, en mi cuidado de amigos, porque se hace muy pesado. Un quehacer muy intenso de pronto que nos toca. Es variable, por supuesto, hay periodos de más calma y otros de menos calma, pero ahora estamos en un momento de mucha actividad. Oye, a ver, estamos en un momento de mucha actividad, dices tú. Dijiste también que viajas por todo el tiempo, digamos, a distintos lugares que me imagino que son los que se han detectado con mayores problemas de contaminación. Uno de ellos tengo entendido que es el eje Concón-Puchuncaví y Quintero, ¿no? Por aquel drama que sucedió hace un par de años con esta intoxicación masiva que hubo ahí. Tengo entendido que tú estás trabajando en ese proyecto. Cuéntame cómo se desarrolla ese proyecto. ¿Qué es lo que hacen, así como tangible, ustedes como investigadores? Bueno, estamos prácticamente desde mayo de este año visitando la zona. Lo que nosotros estamos haciendo es un estudio a petición del Ministerio de Salud. Es un estudio epidemiológico, es decir, nuestro objeto de estudio es la población, son las personas de estas tres comunas, Quintero, Puchuncaví y Concón. Y lo que hacemos en la práctica ahora
estamos en el trabajo de terreno, en donde tenemos un equipo de cerca de 20 personas que está desplegado en las comunas, que recorren las casas, que invitan a las personas a cumplir, a incorporarse a este estudio, incorporando criterios científicos, ¿no? Que permitan la reproducibilidad de nuestros resultados y que generen respuestas importantes para la toma de decisiones, ¿no? Pero esas 20 personas que están en terreno son parte de un equipo de investigación que está conformado por unas 15 o 20 personas más, que estamos distribuidos entre Santiago, entre la Universidad Católica, entre el Centro de Desarrollo Urbano Sustentable, los laboratorios clínicos, un laboratorio toxicológico, porque lo que nosotros hacemos o tenemos que hacer es una caracterización del perfil de la salud de cada una de las personas que conforman nuestra muestra de estudio. Son cerca de 1000 personas, de las cuales 150 aproximadamente son niños. Entonces tenemos que ir a buscarlos a sus hogares, invitarles, aplicarles encuestas y pedirles muestras de orina y de sangre para poder evaluar cuestiones como su perfil bioquímico, su perfil hepático, caracterizarlos con una serie de pruebas físicas, ¿no? Y luego todo eso se va al laboratorio, los datos se van conforman una base de datos, y luego que terminemos el terreno, que esperamos terminarlo ahora a fin de año, viene todo un proceso de análisis de la información, elaboración de informes, y bueno, terminamos probablemente en mayo del año próximo. Entonces, son muchas cosas a la vez. Yo soy la investigadora responsable, entonces me relaciono con geógrafos, con enfermeras, con médicos, con expertos en muestreo, con las personas de los laboratorios, el laboratorio clínico y un laboratorio toxicológico que se llama SSQT, y hacemos una serie de coordinaciones para que esto salga de la mejor manera posible y cumpla como todos los estándares de la ética en la investigación en este tipo de comunidades, que sabemos que son comunidades vulnerables además. Oye, ¿y se han encontrado con mucha reticencia en la población o la gente quiere ayudar para encontrar una solución? Bueno, en general, la respuesta más importante es de colaboración, es de apoyo, es de querer sumarse. De pronto tenemos que manejar expectativas porque tenemos que cumplir criterios estadísticos para que nuestro trabajo sea de alta calidad. Y muchos quieren participar pero no pueden, entonces tenemos que, en general, un tremendo apoyo. Hay sociedades científicas, ¿no? Como la Sociedad Chilena de Pediatría, la Sociedad de Enfermedades Respiratorias, que están apoyándonos para que nuestro trabajo sea lo mejor que se pueda obtener. Y también nos ayudan, por supuesto, los gobiernos locales. Ahí tengo que destacar todo el trabajo que hemos hecho de vinculación con el medio y las municipalidades de cada una de las comunas, los equipos de salud municipal, nos ayuda también la Cruz Roja, especialmente la Cruz Roja de Concón. Entonces, hay como todo un esfuerzo comunitario que nos facilita hacer esta investigación y que da cuenta de la preocupación y del interés que ellos tienen porque estas problemáticas se vayan resolviendo. Oye, yo sé que ya es muy pronto para poder decir nada, pero han pasado 2 años en que pasó esto de la intoxicación masiva de la que hablábamos antes, y la verdad es que da la sensación, no sé si es verdad, tú me puedes desmentir, de que en realidad respecto de los filtros y todas esas cosas no es mucho lo que se ha hecho. Están esperando, me imagino, el resultado del estudio de ustedes, del Ministerio de Salud, por lo menos para tomar algunas decisiones, ¿no es cierto? Bueno, la problemática, lo que pasa es que en estos lugares uno se enfrenta a 2 tipos de problemas, ¿no? A los problemas que ocurren en salud, siempre hablo de salud poblacional, a los problemas de salud que ocurren por eventos agudos, que le llamamos nosotros, que son estos eventos en donde hay emisiones fugitivas al aire de compuestos químicos muchas veces. ¿Pero que son esporádicas? Que son esporádicas, claro, que son esporádicas y que ocurren en determinadas condiciones. Por ejemplo, son más frecuentes en invierno, son más frecuentes en la noche, son más susceptibles los niños. Y esos eventos tienen mucha connotación pública porque se llenan las urgencias y todo lo demás.
Pero no hay que olvidar que la historia de la exposición a contaminantes y su vinculación con daños en salud son más bien las exposiciones que son crónicas por mucho tiempo, a veces a niveles altos de contaminante, otras veces a niveles intermedios o incluso a niveles muy bajos, pero que a lo largo del tiempo se expresan con un daño en salud crónica. Por eso es tan importante para ACDIS este trabajo, porque nosotros desde ACDIS lo que estudiamos son las enfermedades crónicas. Y dentro de esas enfermedades crónicas hay cerca de un 25% de toda la carga de la enfermedad crónica que se origina a partir de exposiciones ambientales, ¿no? Como puede ser la contaminación del aire por emisiones de industria, o puede ser la quema de leña dentro de los hogares, o incluso contaminantes que están a niveles muy bajos, a veces en el agua, sobre todo cuando hablamos de lugares que son rurales, ¿no? Entonces, nosotros lo que estamos estudiando ahora es principalmente la ocurrencia de estas enfermedades crónicas que pueden haberse desencadenado incluso en la exposición intrauterina de las personas que hoy vemos que tienen, por ejemplo, hipertensión, que hoy vemos que tienen diabetes, que hoy vemos que pueden tener enfermedad renal crónica, pero cuya causalidad está vinculada con las exposiciones que tuvieron hace 10, 20 o 30 años. Entonces nosotros, en el caso particular del estudio para el Ministerio, queremos saber cuánto es la ocurrencia de estas enfermedades crónicas que sabemos que tienen un origen, parte de sus causas están vinculadas al deterioro ambiental, pero que también representan hoy una fuerte carga en los sistemas de salud y sobre todo en la atención primaria. Y esos son los insumos que nosotros vamos a producir para que la autoridad sanitaria empiece a gestionar las consecuencias de lo que pasó y evitar de que estas situaciones de peligro sigan ocurriendo y se expresen más adelante con carga de enfermedades crónicas en estas comunidades. Entonces, claro, nosotros de alguna manera abordamos la problemática, pero en paralelo, y eso es lo que a mí me gusta mucho, ¿no? Que se van generando otras respuestas por parte de otros actores, como por ejemplo pasa con el Ministerio de Medio Ambiente, que da cuenta, por ejemplo, de que hay que mejorar la red de monitoreo de aire y por lo tanto está recolectando información para poder mejorar el monitoreo del aire, pero por otro lado también el mismo Ministerio de Salud, el Ministerio de Medio Ambiente y otros están trabajando en la revisión y en la actualización de las normas de emisión, por ejemplo, de algunas fuentes específicas. Y yo estoy también participando como parte de mi compromiso, digamos, con el tema. Estoy colaborando en el proceso de generación de normas y en la revisión de la norma de emisión, por ejemplo, para las termoeléctricas. Entonces son como muchos flancos que de alguna manera van a ir dando respuesta, pero lo bueno es que ya empezamos, ¿no? Se ha empezado sobre todo a escuchar a las personas y eso es muy, muy importante. Oye, me surgieron un montón de preguntas. Primero, a ver, tú dirías que en Chile, a lo largo de Chile, tu experiencia te muestra distintos focos contaminantes de distintas cosas, ¿no es cierto?, de aire, de tierra, etcétera. ¿Tú dirías que cuáles son las reacciones en las personas que viven ahí cercanas que son más frecuentes? ¿Son enfermedades respiratorias? ¿Son enfermedades a la piel? ¿Son enfermedades, como dices tú, se está estudiando incluso si tiene algo que ver con exposición a algo, que por eso hay tanto hipertenso en Chile, o hay tanto diabético, o hay enfermedades de corazón, etcétera? ¿Cuál dirías tú que son las que se ven más? Bueno, en eso la literatura internacional es muy robusta. La contaminación del aire, por ejemplo, por partículas, como decíamos, que provienen de fuentes industriales o por la misma quema de leña, en general producen reacciones en nuestro cuerpo que son sistémicas, que se llaman, que viajan por nuestro cuerpo a través de la sangre y llegan a órganos como el hígado, como los pulmones, como los riñones. Incluso muchos de estos contaminantes traspasan las barreras de la circulación materna, traspasan la placenta y pueden llegar al feto en formación. Y ahí tienen un órgano blanco que es muy crítico, que es el cerebro, ¿no? Entonces, la evidencia internacional en eso es muy contundente. Entonces, lo que nosotros esperamos es poder explicar a través de lo que hacemos en ACDIS
mucho más allá de este estudio, es justamente cómo ocurren esos mecanismos porque se expresan con enfermedades crónicas muy comunes, como pueden ser la enfermedad respiratoria crónica, pueden ser las crisis obstructivas, pueden ser el asma en el sistema respiratorio. A nivel circulatorio se ha observado el incremento del riesgo de infarto, de problemas vasculares, incluso de agregación plaquetaria, o sea que se puedan formar más trombos. Y por supuesto, en el hígado se puede manifestar con enfermedad del hígado graso o enfermedades renales crónicas, ¿no? Esas son las cuestiones que nos preocupan, especialmente en las personas adultas. Y en los niños, especialmente importante, es la asociación que hay de estas exposiciones con cuestiones como el deterioro cognitivo, alteraciones del desarrollo, cuestiones que se reportan y que las personas observan, pero que tenemos todavía mucho por evidenciar en nuestro contexto como país en desarrollo, como un país que tiene una población muy concentrada en las grandes ciudades, con un país que tiene basalmente déficits importantes en el acceso y en la calidad de la salud. Entonces, todo esto está mediado también por el rol de los determinantes sociales, ¿no? Entonces, se pueden observar escenarios como de un poco más de injusticia ambiental, que se llama, o de un patrón de salud que pueda ser muy distinto respecto a otras comunidades. Son problemas complejos, pero vamos avanzando poquito a poquito. Oye, y respecto de eso que dijiste recién, por ejemplo, de estas grandes agrupaciones que hay, pero en otros lugares no tanto, como ejemplo en el campo, ¿se ha detectado en algunas partes de nuestro país algún problema con los agroquímicos, con los pesticidas? Sí, nosotros estamos ya trabajando desde ACTIS también en la caracterización de lo que pueda estar ocurriendo a nivel de salud asociado al uso de agroquímicos. Y claro, también nosotros hemos ya evidenciado, hay formas de empezar a estudiar esto, y lo primero que nosotros hicimos fue una caracterización ambiental, ¿no? Para saber si estas sustancias podían estar presentes en el aire, en el agua, en los suelos, en los alimentos. Y claro, constatamos que sí, sabemos que hay en el aire, incluso de las zonas agrícolas o en las zonas aledañas a las zonas agrícolas, hemos detectado niveles de plaguicidas que pueden ser bajos, por lo tanto no producen una intoxicación aguda, pero sí tienen una relación con estas enfermedades crónicas. Y sabemos también que hay niveles muy traza también que han quedado en el suelo y que pueden entonces también estar presentes en las cuestiones que las personas, los vegetales que se producen en esta zona y que pueden estar contaminados. Y eso sabemos que forma parte también entonces de estas exposiciones ambientales que se relacionan con daños en salud, y lo hemos constatado con otros investigadores que están en otras áreas de Chile. O sea, nosotros estamos trabajando en la zona de la región del Maule, pero también hay otras personas con los que conformamos una red, ¿no?, para investigar qué es lo que ocurre con los trabajadores agrícolas, sobre todo. Y en esta red hay personas que están midiendo también en la sexta región, otros están midiendo en la cuarta región, y vamos armando redes, ¿no? Y eso es como lo importante, porque lo que queremos también es que los aprendizajes se puedan compartir, que la colaboración exceda lo que ocurre en la misma universidad católica a la que yo pertenezco, sino que nos abramos a trabajar con otras universidades y de a poco ir empujando a que las políticas públicas se orienten a reducir el uso de estas sustancias tanto como sea posible, y poder también atender las problemáticas de salud, especialmente en grupos muy vulnerables como son los trabajadores agrícolas. Y que son fundamentales para nuestra alimentación. O sea, lo que nosotros comemos en nuestras ensaladas, en nuestras frutas, es producto del trabajo de personas que pueden estar expuestas a estas sustancias y que debemos de cuidar. Y no solamente eso, sino que esas verduras, esas frutas podrían venir contaminadas con claro. Aquello, por ejemplo, no me acuerdo ahora el nombre, pero había un pesticida que estaba prohibido, pero se encontró que acá en Chile todavía se usa. ¿Cómo está esa regulación? ¿Cómo está el control sobre eso? Bueno, estas cuestiones son muy difíciles de controlar con acciones como individuales, ¿no? O sea, uno puede hacer algunas cosas pequeñas, como por ejemplo lavar bien la fruta y la verdura antes de consumirla, ¿cierto? Perdona, te interrumpo ahí.
tú dices que solamente con eso bastaría, no es que se haya impregnado, por ejemplo, una hoja de lechuga, la tenga dentro ese pesticida, eso es muy importante lo que estás diciendo. Ayuda mucho a reducir la exposición Ya, el ya, lavar muy bien las frutas y verduras, por ejemplo, pero ya, no es suficiente. Por eso es tan importante la política pública. Y en las claro. políticas públicas en Chile se ha avanzado bastante estos últimos años. Justamente el hecho de que estemos investigando ayuda a que los tomadores de decisiones, ¿no? se sensibilicen con esto. Y hace un par de años, tal vez hace 2 años atrás, si no me equivoco, hubo un dictamen de la Contraloría conminando a los órganos del Estado que están vinculados, como es el Servicio Agrícola Ganadero, como es a Salud, para que avancemos en mejorar la regulación y justamente nos pongamos al día con las regulaciones que están vigentes en los países desarrollados, especialmente la Unión Europea, ¿no? Y Chile ha ido respondiendo a esa inquietud. De hecho, ya hay hay varios plaguicidas que ya están como en la alerta para comenzar a reducir su uso. Nos preocupa mucho, por ejemplo, el tema del clorpirifos, que se usa mucho y ya ha venido entonces una indicación desde el Ministerio de Agricultura para empezar a cambiar ese producto por otro que sea más inocuo. Pero eso, de alguna manera, es un compromiso país que nosotros hemos empezado a adquirir recientemente, ¿no? Nuestro foco está orientado a reducir el uso, a que los trabajadores, por ejemplo, puedan estar verdaderamente protegidos. Nosotros en nuestros estudios hemos identificado que el uso, por ejemplo, de elementos de protección personal es muy bajo en los agricultores. Estamos hablando de un 10% de los agricultores que usan elementos de protección personal, pero cuando usan hay mucha variedad respecto a lo que usan. Entonces, tenemos muchas cosas que hacer y eso es lo bueno, que a pesar de que nosotros identificamos problemáticas, desde la academia estamos preparados para ayudar a que el país vaya mejorando en la toma de decisiones, vaya mejorando sus políticas regulatorias, mejore su fiscalización, pero también nos queda mucho por hacer para educar a las personas, educar a los trabajadores, y esas son cuestiones que son importantes también avanzar, ¿no? Oye, y por último, para ella ir terminando, cuéntame qué pasa con las aguas, porque también hemos escuchado y hemos visto en distintas ocasiones, en distintos lugares de Chile, que hay aguas contaminadas, para qué hablar del agua del mar. Cuéntame un poquito qué pasa con eso que de repente dicen, tenga cuidado, no consuma, qué sé yo, no sé, el pescado de no sé dónde, porque es de aguas más encima o de aguas profundas, y ahí hay un problema, no sé. Cuéntanos un poquito de eso. Bueno, eso es un tema largo también, ¿no? Sí, yo lo En general, sé. quiero transmitir un par de mensajes. A ver. En las ¿Mm? grandes ciudades de Chile, que ya sabemos por lo menos todas las cabezas de región, ¿no? Tienen sistemas de abastecimiento de agua potable de muy alto estándar, y en general los datos de la vigilancia de esa calidad, de la calidad química, de la calidad microbiológica, de las aguas que salen por una llave en las grandes ciudades de Chile, en general, todas son de muy buena calidad. Es lejos mucho más saludable consumir agua de una red pública de una gran ciudad, porque esa agua cumple todos los estándares. Y por lo tanto, en vez de tomar, por ejemplo, agua embotellada que puede estar en un recipiente de plástico, que sabemos que por distintos mecanismos puede traspasar a las personas, es mucho mejor tomar agua de la llave en las grandes ciudades, ¿no? Las aguas rurales de consumo pueden ser un poco más débiles en su fiscalización, en su monitoreo, y por lo tanto en las aguas rurales hay que tener alguna precaución. Siempre es mejor consumir el agua que viene desde el proveedor público, que son las aguas que vienen de los APR, que son las aguas potables rurales, que son instituciones que trabajan mucho para que el agua de sus lugares sea de muy buena calidad. Las aguas marinas, hay una variabilidad de productos que las pueden contaminar, sobre todo pueden provenir de los mismos emisarios de las aguas, de las aguas servidas, y puede haber hay contaminantes que son persistentes, como el mercurio, que se pueden traspasar de un mar a otro y que nosotros vamos de alguna manera a exponernos, pero en general todo lo que tenga que ver con lo que nosotros usamos, que es cuando nos bañamos en el mar y todo lo demás, son áreas que están muy bien protegidas, ¿no? Y la autoridad sanitaria hace un trabajo importante en eso. No hay problema por ese lado. Pero, por ejemplo, respecto al mercurio, justamente los peces que viajan grandes distancias, los peces grandes que se les llama,
las albacoras, los peces espada, que sé yo, pueden tener niveles de mercurio que puedan ser de peligro, y siempre lo mejor ahí es que se reduzca un poco el consumo de esos pescados, sobre todo por las mujeres que están en el primer tercio de embarazo, porque ese mercurio puede pasar a la circulación fetal. Otras aguas, como les decía, las aguas, por ejemplo, embotelladas, la verdad es que yo recomendaría no consumirlas como en reemplazo del agua, sino que más bien consumirlas como lo que son aguas procesadas, que se gasifican, algunas se edulcoran, tienen otros riesgos, ¿cierto? Pero lejos es mejor el consumo del agua de la llave en las grandes ciudades. En otros lugares viene bien, por ejemplo, decantar el agua, dejarla reposar, por ejemplo. Hay compuestos como los sulfatos o las sales de calcio que producen ese sarro en los hervidores, pero a nosotros eso no nos produce ningún daño, solo que le hace mal al hervidor. Y las personas a veces reconocen que tienen mal sabor, pero es una cuestión organoléptica, no tiene mayor relevancia en términos de salud poblacional. Perfecto, o sea que en realidad esa contaminación de lagunas, de algunos lagos, de algunos humedales, de repente se transforman en no habitables por los animalitos que vivían ahí, ¿no? Las aves, etcétera, no revisten, o sea, revisten problema para ellos, para sus moradores en realidad. O sea, lo que pasa es que el tema del abastecimiento del agua es un tema en donde Chile ha sido muy, muy proactivo desde hace mucho tiempo. O sea, desde el año 90 que tenemos una tremenda red sanitaria, tanto de abastecimiento de agua potable como de manejo de las aguas residuales. Pero, por supuesto, fuera del ámbito de las ciudades hay variabilidades en la calidad de lo que ofrecen. Eso hay que reconocerlo. O sea, tenemos muchos lugares que todavía tienen, por ejemplo, un tratamiento limitado de las aguas residuales, ¿no? Y que pudieran producir contaminación. Pero, por ejemplo, lugares como los humedales o como las costas son lugares que nos producen beneficios ecosistémicos, por eso tenemos que cuidarlos, ¿no? Pero cuando se van a utilizar o cuando se va a extraer agua para uso humano, hay un proceso en donde está la autoridad sanitaria, donde hay muchos esfuerzos para asegurar la calidad, especialmente en las grandes ciudades, ¿no? Tenemos que cuidarlos porque dependemos del planeta, porque ecosistémicamente nuestra salud depende del planeta. Pero hay que tener ojo con los productos embotellados, hay que tener ojo con las aguas que tomamos en envases de plástico, y también hay un tema de precio, ¿no? O sea, el agua embotellada siempre es mucho más cara que el agua de la red pública, y la red pública necesitamos tomar esa agua, porque esa agua, en un escenario donde nos sometemos cada vez a más temperaturas altas, por ejemplo, ahora que vamos entrando en verano, es súper importante que las personas tomen 2 litros de agua, y es suficiente con que la tomen de la llave, ¿no? Claro. Pueden hervirla, pueden dejarla decantar, pero necesitamos que las personas tomen agua en vez de bebidas gaseosas, por ejemplo. Claro. Necesitamos que las personas tomen agua en vez de aguas edulcoradas con edulcorantes artificiales. Necesitamos que los niños tomen agua y tengamos bebedores en las plazas y en las calles para que cada uno pueda llenar su botellita, ojalá de vidrio, ojalá o metálica, no de plástico, porque estamos en un escenario de cambios climáticos que ya se evidencian en nuestra cotidianidad. Entonces el llamado es, ojalá agua en las grandes ciudades, ojalá en envases no plástico, ojalá disponible para todos ahora que ya viene el verano. Muchas gracias, doctora Sandra Cortés, por haber estado hoy día con nosotros. Bueno, muchas gracias, Miriam, y muy contenta de esta conversación. Oye, nosotros también quedamos muy contentos de esta conversación porque aparecieron un montón de cosas que no se sabe de las cosas que ustedes están haciendo dentro de estas investigaciones, ¿no? Así que bueno, nos quedó harto tema, a ver si nos conversamos en unos días más, en un tiempo más, para ver las conclusiones a las que llegaron respecto de precisamente el estudio de Concón, Quintero y Puchuncaví. Muchas gracias por haber estado hoy día con nosotros. Muchas gracias. Nos vemos. Claro que nos vemos. Nosotros también, señoras y señores. De todas maneras nos encontramos en este punto de encuentro.